Los bendecimos a todos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy, primer domingo del mes de abril, bendecimos a la gran familia del Templo Jesús Fuente de Vida, que estamos diseminados en diferentes lugares, desde Torre arriba, lo que es Potero de Caña, lo que es Guayabal, David, todo lo que es allá en los Algarrobos, lo que es Bugaba, Dibalá, Manchuila, Quebrada Negra, todos estos lugares, hasta Puerto Armuelles, Bugaba, donde hay alguien que pertenezca a la familia del Templo de su Fuente de Vida, los bendecimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y a todos los amigos que nos están sintonizando en diferentes lugares, declaramos la cobertura y la bendición del Señor, y que todos hoy podamos decir, como dijo el salmista David: este es el día que hizo Jehová, y en este día nos gozaremos y nos alegraremos. Yo quisiera que allí en el lugar donde te encuentras puedas tomar tu Biblia en mano y puedas declarar en fe, como lo hacemos en cada celebración dominical. Puedas decir conmigo allí en tu casa: mi Biblia es la mejor semilla, mi corazón es el mejor terreno, y hoy daré el mejor y el más abundante de mis frutos, la bendición de mi vida, de mi familia, de mi iglesia, de mi pueblo, de mi país y de las naciones. 2020, lo mejor está por venir. Visión, lo mejor está por venir. Yo creo que estamos creyendo que después de este proceso, cosas grandes, cosas maravillosas tiene Dios preparada para los que le aman, porque sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y yo quisiera que en el día de hoy nosotros podamos mirar más allá del proceso, más allá del proceso por el cual estamos mirando, porque todos los seres humanos, porque la situación es generalizada, no solo es cuestión de una familia, de un pueblo, de un país, de un continente, es un asunto generalizado en el mundo entero. Prácticamente no hay país que no haya sido tocado por esta pandemia, y todo el mundo está enfocado en el proceso, y muchos están preguntando cuándo terminará esta situación, y estamos solamente enfocados en la problemática existente. Pero yo hoy quiero desafiarlos a mirar detrás del muro, a mirar después del proceso. ¿Qué nos espera? ¿Qué tiene Dios preparado para usted? ¿Qué tiene Dios preparado para mí después del proceso? Y vamos a tratar de analizar qué clase de personas deberíamos ser después de este proceso. ¿Qué cosas deberíamos de aprender en medio del proceso? Y lo que Dios espera de usted y de mí después de este proceso. Y la Biblia menciona en el libro de Génesis, capítulo 20, 50, versículo 15. Génesis 50, 15. Palabras de José, a aquel hombre que atravesó por un gran proceso. Viendo los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizás nos aborrezca José y nos dará el pago por todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos.
y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de tu siervo, del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos, se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por tus siervos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Les habló al corazón. Quiero hablarles sobre esa fe que nos ayuda a ver más allá del proceso. Esa fe y esa visión de Dios que nos ayuda a ver más allá del muro, más allá de las dificultades, que se esconde dentro de los planes de Dios, que se esconde dentro de la voluntad de Dios para nuestra vida como seres humanos después de este proceso. Por eso he tomado como ejemplo esta porción bíblica donde José le habla a sus hermanos y le dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero el mal que ustedes pensaron hacerme, Dios lo encaminó para bien. El mal que ustedes pensaron, el daño que ustedes pensaron hacerme, Dios lo ha transformado para el bienestar, no solo mío, sino de la familia, y para salvarle la vida a todo este pueblo en medio de esta situación. Y José logró entender que el proceso por el que él atravesó era la soberana voluntad de Dios. Estaba dentro de los planes de Dios, estaban dentro de los propósitos de Dios, que lo que Dios quería era bendecirlo a él, bendecirlo a ellos como familia, bendecir a todo un imperio y a su vez presentarle la vida a todas las naciones aledañas al gran imperio egipcio. Y yo creo que en medio de este proceso por el que todos los seres humanos atravesados, tenemos que mantenernos orando, ayudando, humillados delante de Dios, leyendo su palabra, liderando espiritualmente a nuestra familia, manteniendo nuestra fe, tratando de que el temor, la ansiedad, el miedo, la desconfianza aborden nuestra vida, tratando de que la ansiedad, el estrés no nos hagan tomar decisiones aceleradas, decisiones equivocadas. Y inicialmente tengo 3 consejos para todos en esta mañana. Tenemos en primer lugar no ver solamente lo duro del proceso, sino que viene Dios después de este proceso. Tampoco detengámonos a pensar sobre lo largo de este proceso, porque hay un gran número de personas diciendo: Dios, ¿cuándo terminará esto? ¿Hasta cuándo será esto? No solamente eso, sino que tratemos de ver lo que Dios tiene planeado para usted, para su familia, para nuestro país, para
y para el mundo entero después de este proceso. ¿Qué se esconde dentro de los planes de Dios? ¿Qué se esconde dentro de la soberana voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Qué hay? ¿Qué tiene Dios planeado dentro de su propósito para usted y para mí en medio del proceso y detrás de este proceso? Entonces estamos siendo desafiados a mirar en fe, a mirar a la distancia. Yo no sé qué tiempo, puede ser 15 días más, puede ser solamente una semana, porque Dios es soberano para barrer en un segundo de la tierra esta pandemia, liberar a todas las naciones y sacar a todas esas personas que están allí en los hospitales, allí metidos en el seno de sus familias enfermos. Para Dios no es imposible hacerlo en un segundo, hacerlo en un minuto, en un día, en una semana, en 15 días. El tiempo descansa dentro del silencio de Dios. Pero ¿qué hay? ¿Qué hay de parte de Dios para nuestra vida después de este proceso? Voy a tomar el ejemplo de algunos hombres bíblicos que atravesaron por grandes procesos, pero que en medio de los procesos ellos se mantuvieron firmes, ellos se mantuvieron creyéndole a Dios, creyendo en las promesas, y ellos pudieron disfrutar de lo que Dios tenía planeado para ellos y sus familias después del proceso. En primer lugar, Noé no se detuvo mirando lo largo del proceso, sino la bendición que había detrás de él. Un día Dios se le aparece a Noé y le dice: he decidido destruir a toda la tierra, porque todos los seres, en cuántos meses, en cuántos años vendría el diluvio que le había hablado. Él no le pregunta a Dios que si el tiempo sería corto o sería largo. Lo que Noé estaba enfocado, en lo que Noé estaba enfocado, era en la bendición que Dios tenía para él y su familia después de este proceso. Y yo creo que nosotros tenemos que estar enfocados en eso, no tanto en el proceso, sino en lo que Dios tiene para nuestra vida después del proceso. Desde el momento en que Dios le habló a Noé de un diluvio hasta cuando el diluvio llegó, pasaron 100 largos años, 100 años de espera, 100 años de trabajo, 100 años de fe, 100 años de donde Noé esperaba lo que Dios le había prometido. Le esperaba a Noé un arduo trabajo: cortar árboles, aserrar esa madera. Eso fue un proceso muy largo. Hacer el arca conforme al diseño de Dios fue un proceso largo, un proceso arduo para él y para su familia. Pero Noé no estaba enfocado en lo arduo del trabajo, sino en la bendición que Dios le había prometido. Él estaba enfocado en que Dios tendría misericordia de él y tendría misericordia de su familia. Cuando el diluvio vino, las aguas subieron. Noé entra al arca con su familia y los animales que entraron al arca con él. Y el agua empezó a subir y a subir por encima de los montes más altos de ese entonces. Pero la satisfacción de Noé, ¿sabe cuál fue? Ver cómo esa barca flotaba por encima de las olas, por encima de las olas el arca flotaba, y dentro de esa barca iba su familia, y él estaba satisfecho, contento, porque Dios había tenido misericordia de su familia. Cuando él vio que esa barca flotaba
y con él su familia, y con él los animales. Noé pudo haber dicho: valió la pena creerle a Dios, porque Dios salvó mi familia. Valió la pena esperar 100 años de trabajo, 100 años de esta larga espera. Valió la pena. ¿Sabe por qué? Porque dentro del arca estaba su familia, disfrutando de la bendición de Dios, del cuidado de Dios, disfrutando de esa protección divina. Y yo creo, hermanos y hermanas, que yo estoy tan seguro que después de este proceso tendremos acciones de gracias a nuestro Dios, porque Dios ha tenido misericordia de nuestra familia, porque Dios ha salvado nuestra familia. Y yo creo que en medio de este proceso hay bendiciones grandes de Dios que se esconden para la familia. Miles y miles de familias se están salvando en medio de este proceso. Humanamente no lo entendemos. ¿Por qué un virus universal? ¿Por qué tantas familias? ¿Por qué este virus ha caminado a pasos tan agigantados? Le diría: no te esfuerces en tratar de entenderlo, sino piensa en la bendición que está llegando a las familias, a los hogares, la bendición de salvación que está llegando a las familias. Así como Noé vio al final del proceso la bendición de su familia, la salvación de su familia, así usted y yo veremos la bendición de Dios sobre tu familia. Una familia integral, una familia unida, una familia bendecida, una familia que confiará de una manera increíble, confiará en las promesas de Dios, porque en medio del proceso vamos a ver la protección divina. Yo sé que no ha sido fácil, yo sé que no ha sido sencillo, pero Dios ha sido fiel. Noé pudo haber dicho: es demasiado largo el proceso, es demasiado largo, son demasiados años. Pasaron 25, 50, 75 años, ya el arca estaba preparada, y llegaron a los 100 años cuando Dios dijo: esta es la hora. Pero cuando él vio y disfrutó de la salvación de su familia, él pudo haber dicho: valió la pena pasar este proceso. Oh, yo no sé, pero en medio de este proceso muchos se van a levantar en el seno de la familia para ser líderes de su familia. Se van a levantar padres como líderes espirituales en el seno de la familia. Se van a levantar hijos como líderes para ministrar a sus padres, porque yo creo que se esconde una bendición en el corazón de Dios para la familia en medio de este proceso. Este proceso ha traído mucho dolor a la familia, pero a su vez traerá mucha salvación y mucha bendición de Dios para cada familia que ha logrado creer en Dios. Lo segundo que debo de mencionarle: Abraham no preguntó lo que encerraba su proceso, porque confió en las promesas de Dios. Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y le dice: haré de ti una nación grande, te bendeciré, te daré una familia. Le dice: te haré padre de multitudes. Un hombre que tenía un vacío en el corazón, no tenía hijos, con una esposa con un vacío emocional, no tenían hijos. Ahora Dios le promete que sería padre de multitudes. Ahora Abraham no le pregunta a Dios: ¿qué debo de hacer para lograr esto? Abraham no le pregunta a Dios: ¿qué encierra todo aquello que tú me estás prometiendo? ¿Qué encierra esto? Abraham
Abraham confía en las promesas de Dios. Se necesitan personas en medio de este proceso que logren confiar en las promesas de Dios. Dios ha sido fiel. Dios no te soltará. Dios te protegerá. Dios no soltará los tuyos. Dios protegerá los tuyos. Dios guardará tu salida, guardará tu entrada, porque no se duerme ni se adormece el que guarda a Israel. Nosotros somos el Israel de Dios de este tiempo. Hemos sido llamados para confiar en las promesas de Dios. Abraham no pregunta qué tiempo demoraría el proceso. Dios le promete un hijo. Él no dijo, Señor, ¿cuándo va a ser? ¿En un año? ¿En 2 años? Él solamente sale creyéndole a Dios. Sigue confiando en Dios. Él estaba enfocado no en lo que demoraba el proceso, sino en los resultados de su proceso. Pasaron 25 largos años para que el proceso se cumpliera, para que el hijo llegara al centro de la familia. Pero llegó ese día cuando el milagro de Dios llegó a su casa. Dios interrumpe la esterilidad de la matriz de Sara y hace que ella conciba aún fuera de tiempo, porque Dios cumple sus promesas en medio de los procesos. Dios interrumpe el silencio en medio de los procesos. Y hay personas diciendo en medio de este proceso como que Dios no habla, como que Dios está guardando demasiado silencio. Pero un día de esto se oirá una voz del cielo. Dios va a interrumpir este silencio y va a traer milagros al seno de las familias, al seno de los hogares. Y mucha gente que nunca habían reconocido la fidelidad de Dios la van a reconocer. Bendito sea el nombre del Señor. Abraham no se enfocó en lo que encerraba el proceso al que Dios lo somete. Él se enfocó en las promesas de Dios. Y llegó el día después de 25 años de espera. Él pudo abrazar su milagro. Él pudo ver su milagro. Él pudo disfrutar su milagro. Y yo le digo, amado, no importa el tiempo que sea, vamos a ver sus milagros. Vamos a abrazar los milagros de Dios. Vamos a disfrutar en familia y como iglesia del Señor de los milagros de Dios para nuestra vida. Yo sé y estoy seguro que en medio de este proceso te van a sorprender cosas milagrosas de parte de Dios. Hay milagros sorprendentes de parte de Dios para ti en medio del proceso. Y después de este proceso hay milagros para ti y para tu familia. Lo tercero que debo de mencionarle: José no se amargó por lo duro del proceso, porque él sabía hacia dónde Dios lo iba a llevar. José no se resintió. El proceso de José fue duro. El proceso de José, hermano, fue terrible, pero él nunca permitió que la amargura lo abrazara, lo arrinconara, le robara la bendición que a él le caracterizaba. Él nunca permitió que el proceso lo resintiera, porque él sabía hacia dónde. José se enfrentó a una dura batalla familiar. José se enfrentó al odio de sus hermanos, a la envidia de sus hermanos, al desprecio de sus hermanos. Él se enfrentó a la conspiración de sus hermanos. Cuando lo vieron venir, dijeron: allá
ismaelitas van y lo llevan a Egipto y lo venden a Potifar. Y en la casa de Potifar, José se enfrenta al despecho de una mujer que lo quiere hacer pecar. E injustamente lo meten en la cárcel. Pero José nunca se amargó, porque cada paso en el proceso, él se acercaba al lugar que él había visto en el sueño de Dios. Cada paso en el proceso, José se acercaba al lugar que Dios le había hablado en medio de su sueño. Y yo no sé, pero en este proceso nos vamos a acercar al destino de Dios para nuestra vida, al destino de Dios para nuestra iglesia. Se necesita una iglesia que confíe que Dios nos va a ayudar en medio de los procesos. La Biblia menciona que José fue llevado a la cárcel donde estaban los presos del rey Faraón. Y llegó el día en que de la corte de Faraón, del palacio del rey más grande de ese entonces, salió la orden de que José saliera del proceso, que José saliera de la cárcel. Y yo le digo, de la corte, yo le digo, del palacio del rey de reyes, vendrá la orden. Cuando terminará el proceso, Dios se encargó de levantar la cabeza de este hombre llamado José. Hermanos y hermanas, él fue sometido a un gran y duro proceso, pero él no se amargó. Cuando él llegó a Egipto, llegó y le esperaban 7 años de abundancia. Se convirtió en el Señor de toda la nación. Él llegó a Egipto para liderar desde el palacio a todo un imperio. El proceso fue duro, pero valió la pena. Él nunca cuestionó, él nunca renegó, él nunca se amargó, porque él sabía hacia dónde Dios lo quería llevar. Y yo creo que en medio de este proceso Dios está llevando a los seres humanos a reconocer que sin él no somos nada en la tierra, que no importa la posición, que no importa la educación, que no importa los recursos, que no importa nada. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. En este proceso Dios nos está haciendo consciente que si el cielo no opera milagrosamente, no habrá respuesta, no habrá salida. Se necesita que nosotros en este proceso reconozcamos que hay un Dios en el cielo, que es el Rey de Reyes y el Señor de los señores. ¿Hacia dónde quería Dios llevar a José en medio del proceso? José lo entendió. ¿Hacia dónde nos quiere llevar Dios en medio de este proceso? Dios lo sabe, y nosotros tenemos que aprender a mirar después del proceso. ¿Qué va a hacer Dios con la humanidad en el proceso y después del proceso? Se han enviado algunos videos de ese lugar donde se originó el virus. Hoy hay un avivamiento. Hoy son decenas y miles de personas que en esa ciudad andan buscando a Dios, están adorando a Dios, están buscando al Señor. Han reconocido que Buda no los puede ayudar, que el único que los pudo ayudar se llama Dios. Dios persigue en medio de este proceso que la gente se vuelva a
David no perdió el control en medio del proceso, porque él sabía para qué había sido ungido. Aquel día, cuando el profeta llegó a la casa de su padre, él no estaba presente. Él no calificaba para ser considerado el próximo rey de Israel, según la opinión del padre. Pero ya David estaba en los planes de Dios. Ya David estaba en los propósitos de Dios. Para Isaí, David no calificaba, pero para Dios, David era la persona correcta, porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Lo ungieron como rey, y no mucho tiempo después, el rey Saúl se levanta contra David, levanta una persecución a muerte, una persecución que no duró un mes, 3 meses, un año, una persecución que duró entre 10 a 13 años aproximadamente. David andaba huyendo de Saúl, de aquí para allá, de allá para acá. Andaba en medio de las cuevas, las montañas, los bosques, los desiertos, ciudades que no tenían que ver con Israel. Allí iba David huyendo de Saúl. No podía dormir en paz. Toda era una situación de inseguridad. Pero en medio de ese largo proceso, David nunca perdió el control, porque David sabía: Dios me ungió para ser rey y yo terminaré siendo rey. Y cuando uno sabe para qué Dios lo ha ungido, para qué Dios lo ha salvado, para qué Dios lo ha llamado, no pierde el control en medio de los procesos, porque uno sabe: el que lo salvó, el que lo llamó, el que lo ungió, lo va a sostener, lo va a proteger, le va a proveer, le va a ayudar, aleluya, va a hacer con él lo que él ha planeado en su soberana voluntad. Hermanos y hermanas, en medio de este proceso, no pierdas el control. Espera en Dios. David pudo deshacerse varias veces de su problema. Dice la Biblia que David tuvo la oportunidad de matar a Saúl varias veces. Un día le cortó el borde de su manto. Otro día le quitó la espada y la lanza. David pudo deshacerse del problema que le estaba causando ese terrible proceso, pero él no lo hizo, porque él sabía que dentro de ese proceso estaba envuelta la voluntad de Dios para su vida, para preparar su carácter, para afinar su carácter, para poder liderar desde un palacio, para poder liderar a toda una nación. David no se detuvo, no perdió el control en medio del proceso, porque David estaba mirando más allá del proceso. David estaba mirando que él iba a ser rey. David se veía en el palacio, David se veía reinando, David se veía trayéndole
el control. David nunca perdió el control en el proceso, porque él estaba mirando del otro lado del muro. Estaba mirando del otro lado del proceso, lo que le esperaba. David veía venir, quizás a pasos un poco lentos, pero él veía venir el propósito por el cual Dios lo había ungido. Veía venir y acercarse ese día en que él iba a reinar sobre Israel. Pasado mucho tiempo, pero él esperó, él confió, porque él sabía, algo grande tiene Dios para mí. Quinto lugar, Job no perdió la fe en medio del proceso, porque estaba mirando el propósito que se escondía para él en la voluntad de Dios. Si hay uno de los hombres en la Biblia que yo admiro, se llama Job. No perdió la fe a pesar de su trágico proceso, porque él estaba mirando lo que se escondía detrás del propósito de Dios. Por eso es que Job 1:20 dice la Biblia que Job se levantó, rasuró la cabeza, rasgó el manto, se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo vine a esta tierra, desnudo me iré. Jehová me dio, Jehová me quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y dice la Biblia, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Él sabía, Dios tiene un propósito con este trágico proceso. Hermanos, sí, hermana, en medio del proceso Job adoró. En medio del propósito Job estrechó su relación con Dios. En medio del proceso Job esperó pacientemente en Dios. Job 13:15, él dijo: aunque él me matare, en él esperaré. ¿Sabe? En este proceso, ocúpate de adorar a Dios. Estrechemos más nuestra relación con Dios. Esperemos en la presencia de Dios. Job declara en fe: yo sé que mi Redentor vive y del polvo Él me levantará. Y hay que seguir declarando que nuestro Redentor vive. En medio de esta situación, nuestro Redentor está vivo. Y el capítulo 42, versículo 10, dice la palabra que Dios mandó a Job a orar por aquellos que le habían condenado. Job oró por ellos, y una vez que oró por ellos, Dios quitó la aflicción. Dios suspendió el proceso, porque este hombre, en medio de todo, nunca perdió la fe. Él no perdió la fe porque él sabía: hay algo grande que tiene Dios en sus propósitos después de este proceso. Y de alguna manera, yo creo que Job sabía que algo tenía Dios escondido en silencio para él en medio de aquella situación adversa. Y la Biblia menciona que Dios le dio el doble de lo que había perdido. Job calificó para lo doble de Dios porque no perdió la fe en medio del proceso. ¿Sabe una cosa, mi hermano? ¿Sabe una cosa, mi hermana y mi amigo? Hay cosas dobles de Dios si sobrevives al proceso. Hay bendiciones dobles de Dios para ti, para tu familia, para tu empresa, para tu economía. Después de este proceso, algo grande de Dios hay para tu vida y para tu familia. Y usted dirá:
del país quedará en bancarrota. Después de este proceso, Dios abrirá puertas a tu favor. Dios hará cosas maravillosas a tu favor. Dios hará milagros a tu favor. Tu empresa no va a quebrar. Tu empresa se va a disparar después del proceso como nunca antes. Clientela van a llegar del norte y del sur para buscar en tu empresa. Tu familia será bendecida. Tu familia disfrutará de grandes cosas en el nombre de Jesucristo. Alguien decía recientemente, yo no sé por qué Dios permitió que yo saliera embarazada. Ahora que está esta situación, este proceso tan terrible, y yo me atrevería a decirle a usted que está embarazada, ese bebé, esa bebé no va a nacer en medio de lo peor, sino en medio de lo mejor, porque después de este proceso disfrutaremos de las mejores cosas que Dios tiene para nuestra vida. Y yo declaro que lo que ojo no ha visto y lo que oído no ha logrado oír son las cosas que Dios va a derramar sobre ti y sobre tu familia después de este proceso. Job disfrutó después del proceso de 10 nuevos hijos, de una linda familia, de una gran riqueza y de una vida longeva, de una vida legendaria. Logró ver a sus hijos, logró ver a sus nietos, a sus bisnietos, hasta la 4ª generación, porque él se mantuvo fiel en medio del proceso. Oh hermano y hermana, no nos detengamos mirando lo duro del proceso, sino las cosas que Dios va a hacer con usted y conmigo después de este proceso. Ten fe, este proceso pronto terminará. La palabra dice, tendréis tribulación por 10 días. Toda tribulación en la historia bíblica tuvo un término. Este proceso terminará. Ten fe que tú y tu familia van a salir bien de este proceso. Ten fe que nada te faltará en medio de este proceso. Después de este proceso saldremos para ser mejores personas, para ser mejores esposos, mejores esposas, mejores padres, mejores hijos, mejores ciudadanos de nuestra patria. Yo saldré de este propósito para ser un mejor pastor de esta familia. Y sé que después de este proceso esta iglesia se disparará como nunca antes lo hemos logrado, y se va a cumplir lo que hemos dicho, que tendremos 5 días del amigo, que tendremos 3 cultos los domingos en la mañana. Saldremos de este proceso para ser una iglesia más fuerte que nunca antes lo hemos sido. En este proceso saldremos para amarnos como nunca antes nos hemos amado. Cuánta falta nos hace visitarnos, cuánta falta nos hace vernos, estrecharnos a la mano y darnos un saludo afectivo y caluroso. Pero después de este proceso lo vamos a hacer, vamos a amarnos como nunca antes lo hemos hecho. Vamos a amar a nuestra iglesia, vamos a impulsar a nuestra iglesia. Seremos una mejor iglesia en el nombre de Jesucristo. Después de este proceso seremos mejores cristianos. Oraremos más, ayunaremos más, clamaremos más, leeremos más la palabra. Después de este proceso seremos mejores administradores del dinero. En diciembre se gastó tanto dinero que posiblemente hoy te hace falta. Y este proceso ha tomado a muchas familias sin dinero, porque nadie pudo pronosticar que
esto venía. Pero de este proceso saldremos para cuidar más lo que Dios nos ha dado. Y de este proceso saldremos para amar a Dios como nunca antes lo hemos amado. La adoración en nuestra vida será un estilo de vida. El orar será un estilo de vida. El ayunar será parte de la pasión y la prioridad de la iglesia. Amaremos a Dios como nunca antes lo hemos amado. Pero en medio de este proceso, 5 consejos para usted. No mires lo largo del proceso. No te preguntes lo que encierra en sí el proceso. No mires lo duro del proceso. No pierdas el control en medio del proceso. No pierdas la fe. Mantente fiel en medio del proceso, porque lo que viene será grande. Quiero que allí en los hogares donde usted está con su familia, vamos a adorar a Dios, porque quiero que por primera vez en la vida, y declaro que sea la última vez también, participaremos de la cena del Señor virtual. Vamos a bendecir a Dios. Antes de orar, quiero orar quizás por lo más importante para la vida de un ser humano. Quizás allí en el hogar hay un papá, hay una mamá, hay un hijo tuyo, está tu hermano, está tu sobrino, tu tío, tu abuelo, que todavía no ha conocido a Jesús como el Señor y el Salvador de su alma. Yo te invito a que le abras tu corazón al que ya caminó por tu futuro, que se llama Dios. Al que ya conoce tu futuro, que se llama Dios. Al que ya estuvo allá en tu futuro, y ese se llama Dios. Ábrele el corazón a Cristo. Quiero que detrás de mí, por favor, repite estas palabras. Diga conmigo: Señor Jesús, gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Hoy te abro mi corazón y te recibo como Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Perdóname, límpiame con tu sangre. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Borra mi nombre del libro de la muerte. Y renuncio al pecado y a toda maldición ancestral. Y me declaro libre por Jesucristo. Gracias, Señor. Adoramos a Jesús.